¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuestro primer podcast, el cual le hemos denominado LPD, los Padres del Derecho. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Mi nombre es Gonzalo Olivares. Yo soy estudiante de Derecho en una de las universidades de la ciudad de Guayaquil. Estoy acompañado por un futuro colega y muy gran amigo mío, Ricardo Rodríguez. Pues muy buenos días o tardes. Depende de la hora en que lo vean. Sí, ¿no? Ricardo Rodríguez, como nos dijo Gonzalo, también futuro abogado de una de las universidades de Guayaquil. Este es una especie de proyecto para no solo hablar de directamente una forma lineal de lo que sucede en el país, sino también inmiscuirnos en el tema jurídico, político y social de lo que esté sucediendo. Sí vamos a agarrar siempre, o mayormente, tener lo que son acontecimientos que de verdad peguen en lo que es el país. Sí, y aprovechando que lo mencionas, si alguno de ustedes antes de iniciar el programa pretende de que este programa como tal carezca de pequeñas palabras un poquito fuertes o que sea con tono netamente académico, pues no, este programa no va a ser así. Nuestra intención es llegar al público de manera orgánica, de manera simple, y que cualquier persona que pretenda ver estos podcasts pueda entender de manera sencilla lo que nosotros queremos transmitir. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con uno de los temas que yo considero que deberíamos de iniciar, que es las elecciones presidenciales en esta segunda vuelta. Hablemos un poco sobre los resultados de estas elecciones y qué es lo que pasó en la segunda vuelta. Sabemos que se dice de que ganó ADN por un margen de casi más del 10%, estamos hablando de 56% de votantes a favor de Daniel Noboa, y la diferencia 43 con algo, 44 para la señora Luisa González. ¿Qué crees que sucedió ahí? ¿Por qué razón Luisa González no subió ningún voto en tu percepción? Porque luego te voy a decir lo que yo pienso. Claro. A tu manera de pensar, ¿por qué crees que no sube ningún voto en comparación a la primera vuelta? Ya, mira, lo que pasa es que yo me puse a verlo. No creo. Me puse a escudriñar, ¿no? Como una de las autoras nos explicaba. Y hay una parte en que Noboa intentó o atrajo más votos juveniles. ¿Por qué? Porque se adaptó a lo que está ahorita en tendencia. TikTok, ¿verdad? Videos en YouTube, hacer memes y hacerse las mofas que le hace a alguno de los expresidentes con los mismos memes que él, y ahí mismo lo subía. Eso no lo pasaba claramente por medio de televisión, sino que lo pasaba por su cuenta personal de TikTok. Toda la población de jóvenes ecuatorianos tienen en su mayoría TikTok, entran, lo miran y le llama la atención la forma burlesca en lo que le hacían una contra a el partido de Correa, por decirlo así. Ahora, ¿por qué no logró más votos? En esta última que fue la segunda vuelta, yo por lo menos pude percibir que hubo más electores de la tercera edad. Yo vi personas que yo vi que no habían votado y fueron a sufragar. Entonces, claro, estos iban por sus nietos que le decían, pues vamos a votar. El voto ahí automáticamente yo lo podría percibir como un voto dirigido. Mi nieto, en este caso poniendo que yo tengo unos 80 años, mi nieto me dice, ¿sabe qué? Lo mejor es pues ADN, que no va por él. Y le pone el lado positivo que ellos ven. Y pues esta persona iba y votaba. Era un voto a favor. Estamos hablando de un voto de tercera edad, que antes era, pues no era ni siquiera validado, ahora ya sí. Aparte de eso, lo que también le hicieron mucha contra, yo diría que Luisa llegó a un momento en donde por querer explicar y dar más, daba menos. Mira, haciendo un paréntesis, ya que has retrocedido un poquito en el tiempo, me voy a ir hacia la parte del debate, el debate que tuvieron la señora Luisa González con Daniel Noboa. Y es que yo me di cuenta en ese debate que ya no importa que discutan ideas, sino aquí quién es el que es más sarcástico, el que conecta más con las emociones de este pueblo joven, al que no le interesa del todo la información real, sino la burla, tal y como tú lo estás mencionando, sí, todo lo que es tendencia.
Y creo ahí que el movimiento de la Revolución Ciudadana efectivamente está fallando, porque la visión actual que tienen es un poco anticuada. Están dando puros datos, pura información que ya no se acopla a la mentalidad del joven actual, ¿ya? Que es lo que ADN supo hacer bastante bien. Porque si bien el debate no me gustó, debo decir que la mejor participante, en mi opinión, fue la señora Luisa González, ¿ya? Y eso es indiscutible. Ella hablaba con datos, hablaba con hojas en mano, y cuando el señor presidente le refutaba, ella le decía, pero estos datos son sacados de sus mismos ministros, ¿ya? El ministerio tal tiene esta información. Entonces, dato importante. Se menciona que hubo una participación del voto del adulto mayor. No tuve la oportunidad de ver muchos adultos mayores en la mesa donde yo voté. Obviamente yo no es que me quedo todo el bendito día viendo quién llega y quién no llega, ¿no? ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Pero siento que ese relato se lo trató de implementar también para desmeritar mañana o más tarde una posible voz de fraude. Claro. ¿Ya? Porque no creo que haya ido hartísima gente mayor a votar. Puta, déjate de vaina. O sea, no lo creo. Es un poquito complicado. No digo que no pueda suceder, pero sí está bastante extraño. Se dice que más de 1 millón de votantes ya es mucho, ¿no? Es mucho. Claro, no tenemos 1 millón de... Es demasiado. De veteranos. Pero bueno, asumamos que se ha dado de esa manera. La señora Luisa González ha mencionado varias veces que ella considera que ha habido un fraude. El primer día lo hizo, para mí, de forma un poco irresponsable porque no habían pruebas. Hoy se dice que ya tiene las pruebas en mano, ¿ya? Falta presentarlas con su respectiva denuncia y hay que ver si la aceptan o no lo que ella pretende, ¿ya? Particularmente porque el tiempo pasa y en la cabeza de la gente se va inoculando el simple hecho de que Daniel Noboa es presidente. Ya no hay nada que hacer. Es más, desafortunadamente te lo voy a decir yo, ya lo acepté, ya no tengo otra alternativa. Después que se haga la posesión es difícil. Primero que para destituir, ya después de que se hace la posesión, tema jurídico. Después de que se hace la posesión del mandatario aquí en el Ecuador, el único órgano que puede destituirlo por cualquier tipo es la Asamblea Nacional. Y necesita las 2/3 partes en votaciones positivas. ¿Y ahí cómo estamos? Que no hay. Hay 2 minorías en la Asamblea y esto es un problema y esto deberían de entenderlo las personas. Esto es lo que mayor debería interesarle a las personas, no quien ganara la presidencia. Porque igualmente la persona que se ejerciera la presidencia iba a tener un bloque que era la Asamblea. Que lo apoye, claro. Pero ahorita tenemos 2 minorías. Se llaman 2 minorías porque juntando todos los votos de esa bancada no logran hacer un juicio político. Y es un problema. Pueden pasar ministros haciendo lo que quieran y no va a haber juicio político. Puede presidente o vicepresidente realizar o verse que en un acto de hasta el tema de la Contraloría por usar fondos públicos sea culpable y no se va a poder destituir después de que se le haga pues al mandatario se le condecore, porque yo siempre he dicho que es una condecoración ser presidente. Entonces no es importante quién ganó, es importante realmente quién queda en la asamblea, y ahí vamos después con el tema de lo que este tema lo vamos a tomar, quisiera a lo último. Es el tema de la constituyente. Es un tema demasiado importante y la gente no le está parando bola. Pero de allí hay que también entender que ahorita yo lo veo así. Noboa no gana por Noboa. Noboa gana porque el país está dividido. Está muy polarizado. Anticorreísmo y correísmo. Sencillo. Los anticorreístas buscan un bloque sólido por quien votar. Estaba Noboa. Si tenemos a Noboa, pongamos otro, el que esté. Y de este lado, pues, Revolución Ciudadana, que es correísmo. Y eso es lo que hizo que se votara. Ahora, un dato que sí me llamó mucho la atención y fue que en Guayas ganó Noboa. Tomamos en cuenta que las votaciones de prefectura todavía se mantienen
en Revolución Ciudadana. Quiere decir que si no se ponen las pilas, la prefectura la pierden también. Y perdiendo la prefectura, estamos hablando de que Guayaquil, Guayas, eso va a ser una pelea política como se ve ahorita. Ahorita está el tema de Aquiles, y el puente que se cayó por Daule, culpa de prefectura, todo eso. Colocando un prefecto de aquí de ADN va a ser como que no les va a ayudar mucho en el tema político a la Revolución Ciudadana. Y con el tema que tú dijiste sobre cantar fraude antes, la verdad eso se vio terrible. Se vio terrible y después los mismos miembros de Revolución Ciudadana salieron en Twitter porque estaban atrás y cuando ya ella habla, porque ella es como ella, cuando habla, ella como que bueno, no sé qué carajo te está diciendo, pero bueno, vamos a dejar que hable. Y es que esto es algo que no tomó en consideración. Ella todavía no era presidenta, ¿ya? Claro. Pero ellos sí estaban en funciones. Ajá, entonces usted espere a conversar con los que están en funciones, antes, ¿ya? Para luego emitir y que ellos le digan, ¿sabes qué? Dale, vamos, apoyemos, ¿ya? Pero tomó la decisión de cantar fraude antes de, y eso generó, a punto de vista, cierta inconformidad y división, efectivamente. Es que este es un tema bastante complejo y probablemente tuviéramos que hacerlo en unos 3 podcasts, porque siento yo que al día de hoy la Revolución Ciudadana está atravesando su peor momento. Sí. Su peor momento, a pesar de haber sacado muchos votos, porque 40 y pico % de votantes es considerablemente alto, ¿ya? Estamos hablando casi la mitad del país. Pero el problema radica en que hoy, al día de hoy, aquellos asambleístas que ganaron su curul mediante el movimiento de la Revolución Ciudadana, muy probablemente aquellos que son más frágiles, los que entraron por camisetazo. ¿Ya? Bueno, ya pasó. Ya está sucediendo, ya hay 7, donde tengo entendido. Ya hay 7. Ya. Y eso pues debilita el movimiento, comienzan a ver que hay filtraciones, que suceden en todos lados, pero no se ve bien y debilita efectivamente al movimiento. Una de las cosas que yo considero que al día de hoy tienen que cambiar también, que por mucho que consideremos que el señor Rafael Correa, el economista Rafael Correa, sea un hombre capaz, un hombre inteligente, una de las cosas que tenemos que comenzar a ver es que el movimiento no debe de girar en torno a él, ¿ya? Hay más personas. Sí, es lo que supone que ya no debería ser. Él es presidente emérito de Revolución Ciudadana. Muchas gracias, quédese allá. Y nosotros nos encargamos. Yo le daría la recomendación a Revolución Ciudadana. Ahorita la presidenta del partido es Luisa. Debería de ella decirle, mire, gracias por todo lo que nos ha ayudado. Si nos quiere ayudar, aceptamos la ayuda, pero calladito. Cállese y no esté tuiteando como loco. Sí, porque, mira, el señor muchas cosas hizo bien en su gobierno, muchas hicieron mal. Uno de los problemas que yo veo, y esto lo discutía con mi esposa en un desayuno, es que aceptar que se hicieron cosas mal podría darles paso a una apertura, digamos, de corazón por parte de la población. Porque dicen, bueno, ok, ya, chévere, se hicieron unas cosas bien y las que se hicieron mal por fin las están aceptando, pero lo han negado todo. Sí. Ese es el gran problema que yo veo. Todo ha sido bueno y no es así. Hubieron cosas buenas, hubieron cosas malas. Acepte sus errores para poderlos enmendar. La gente no ve eso, ve caras orgullosas, ve caras de prepotencia y eso es lo que el nuevo electorado no desea. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, moviendo un poco, desplazando un poco la figura de Rafael Correa, podríamos darle chance a personas muy capaces, como lo son este señor Andrés Arauz, que lo tildaban de un epíteto que no lo voy a mencionar aquí por respeto a él, no porque no lo pueda decir, porque no es nada malo, ¿ya? Pero definitivamente están equivocados. El señor habla una cantidad de idiomas que yo no manejo. Lastimosamente, lo que pasa es que ahí es donde nos centramos en el tema político. ¿Por qué Noboa sí y por ejemplo, poner Arauz no? Arauz es difícil, o sea, él es una mente, pongámoslo así, pero no manda de las redes sociales. Digo yo, el equipo de marketing no tiene o no es de la juventud o de las mismas edades que tiene Noboa. No tenía esas iniciativas de hacer memes, de hacer que sí, lastimosamente, eso es lo que la juventud quiere que gobierne el país. Y siempre dice, como dice vas a gobernar por TikTok. Como dice la ley,
quien lo monta es el pueblo. Y el pueblo es el soberano. Y si el pueblo quiere a una persona que se haga TikTok y sea meme, pues será meme. Así. Y eso pasó con Andrés Arauz. Yo también, yo pensé en su tiempo cuando él se fue candidato que iba a ganar. Porque yo decía, por los datos y la forma en la que maneja la información. Él la maneja hacia arriba y hacia abajo, no tiene ningún tipo de problema en el tema también de economía. Pero no lo quisieron acá. Aparte que también en su tiempo a él lo achacaron demasiado, fue demasiado achacado. Ahora, si las personas se colocan sin odio, ¿no? Van y buscan las entrevistas que le hacen, el señor está ganando plata. Él le dijo, ¿sabe qué? Y yo les digo, y lo digo así, el man fue como Lazo. Él dijo, no me quieren, bueno, quédense con su país porque yo me la saco y gano ahí plata. Te dejo tú. Lo mismo hizo Lazo. Lazo fue, no me quieren de presidente, ya, muerte cruzada. Al principio, y yo siempre lo he defendido, Lazo, el gobierno de Lazo, él lo estaba intentando hacer bien. Claro, no tiene mucha ayuda de la asamblea, pero él lo estaba intentando y estaba logrando. ¿Qué pasa? Que cuando se da cuenta que la gente se le empezó como que a voltear, no, sí tiene razón, usted no sirve, usted ya está veterano, usted no es el bastoncito. La gente, él mismo se da cuenta y ¿sabes qué? Yo me la saco de aquí. Vamos a esperar el momento indicado para cuando la asamblea se le quiso voltear completa, él, bueno, muerte cruzada. Y se quedan con su ahí porque me voy. Y se fue. Ahorita está en Quito. Tengo entendido que está haciendo unas becas. No es publicidad, obviamente. Hay unas becas de maestría en el extranjero. Y es por mismo una iniciativa de él. O sea, él se lavó las manos de la política y ya no se le escucha. Y a esto es donde yo voy con lo que tú decías sobre Correa. Ya es muy nombrado y ya está quemado. En el ámbito político se dice una figura quemada. Asimismo, si nos damos cuenta de Jaime Nebot ya hizo todo su trabajo como congresista, asambleísta, creo. De ahí, alcalde. Cumplió los años que cumplió como alcalde, feliz y contento. Para bien o para mal, así es. Dejó a Cintia. Que la señora, ¿qué pasó ahí? Ella la cagó durísimo, pero ¿qué se puede hacer? Fue la peor cagada. Yo me imagino que se debe haber sentido la peor vergüenza interna. Dijo, me fuera quedado o fuera puesto, no sé, a la que limpie mi casa, pero ella no. Pero bueno, ya quedó. Pero si te das cuenta, Jaime Nebot, Partido Social Cristiano puede estar haciendo algo y él solo sale en un comunicado, como que, bueno, apoyo el comunicado. Más nada. Casi como que si las decisiones ya no forman parte de sus pensamientos, claro. O sea, ya las decisiones son a la interna con otras personas. Con su presidente, con su básicamente consejo. Él puede dar un consejo o un comunicado y ahí quedó. Ahora te agarro lo de la palabra prepotente. Te acuerdas que dijiste sobre el tema de prepotente. Y ahí es donde yo digo, es lo que lastimosamente hizo Luisa el día que dijo, bueno, esto es fraude. ¿Por qué? Claro, Luisa es la presidenta del partido. Pero tenemos que entender que un presidente de un partido no toma decisiones por sí solo. Eso hay que hacer un consejo. Y podía haberse tomado 5 minutos antes de salir a la tarima y decir, esto es fraude, de hablar con las personas, con los personajes políticos en funciones. Le voy a dar el beneficio de la duda en una sola cosita. Todo esto es sentimental, la euforia del momento, el coraje también. ¿Qué pudo haber hecho? Emitir el comunicado sin haberlo analizado. Por eso desapareció, a mi criterio, de las redes sociales durante 2 días. Obviamente. ¿Ya? Y al tercer día dijo, ya lo he canalizado, efectivamente, tengo las pruebas, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero no dijo, yo no he me visto equivoqué. No, dijo, lo voy a presentar. Ya. Pero, vuelvo y te digo, voy a darle el beneficio de la duda porque en ese momento están con la cabeza caliente y más aún cuando a la señora se la vio hacer un trabajo de campo bastante exhaustivo. Claro, sí. Y haber nadado tanto para terminarte ahogando en la orilla. ¿Ya? Eso es lo duro, lo triste y creo que por eso se dio. Entonces, te pregunto yo, para cerrar este primer bloque, ¿tú crees que existe un problema de legitimidad en cuanto a la victoria de Daniel Noboa? ¿O es solamente un tema de percepción por parte de los señores de la Revolución Ciudadana y posiblemente una gran parte de la población? Lo que pasa es que si hablamos de legitimidad, ahí nos vamos hasta otro tema. Nos vamos al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral. Y aparte de eso nos vamos a el comunicado que da la Organización de Estados Americanos. ¿Qué menciona la OEA? La OEA dice que verídico, porque primero, derecho internacional. Las organizaciones
internacionales tienen que aceptar lo que indica el Consejo Nacional Electoral, a menos que exista demasiado notorio, ¿verdad?, sus irregularidades como para que digan, no, mira, ¿sabes qué? Como en Venezuela, vuelvan a hacerlo. Pero en este caso, para la OEA no se tomó así. Sin embargo, la OEA indicó que para las futuras elecciones se promueva y por favor se vea y exista una especie de observación y sanción en el tema de cuando se usen cuando no se use la licencia y los recursos públicos, y cuando se usen recursos públicos, cosa que para ellos sí sucedió, porque tienen las denuncias, pero, y en el mismo comunicado lo indica, la Organización de Estados Americanos envió a su personal a la Contraloría. Eso no sale en las noticias. La OEA envió un personal a la Contraloría General del Estado para que por favor rindiera una especie de versión de lo que estaba sucediendo con el tema de los fondos públicos en campaña por parte de Noboa. ¿Y qué le respondió la Contraloría? Que no podían darle ese tipo de información porque eso entorpecería el tema con el tema electoral. Entonces, no te doy una prueba que me pueda a la final estar afectando todo el tema electoral. Eso fue lo que le quiso decir la Contraloría en palabras más vagas. Y ahí da paso a que si hubo uso de fondos públicos y eso automáticamente es una infracción electoral, vamos a que el Tribunal Contencioso Electoral tiene las denuncias, pero ahí están las denuncias. Ya no se puede hacer nada. Y esto es lo que digo yo, que el grupo jurídico de Noboa sabe manejar la ley, sabe cómo puede usarlo a beneficio completamente. Saben que si el estado de excepción, que él lo hizo el día viernes o jueves, 2 días antes de las elecciones, de aquí hasta que lo presentes a la Corte Constitucional, que los jueces bostecen, se tomen el café, coman un cachito, se toman una salchicha, qué sé yo, hasta que termine ya pasó la elección. Sí. Ya pasó la elección, que ya pasó. Sábado y domingo ellos no van a trabajar. Porque a ellos les importa mucho el país, que no van a trabajar un sábado y domingo, porque para ellos, imagino que ellos piensan tanto en los fondos públicos, que si saben que si se sientan a trabajar, al crear horas extras, van a gastar plata del Estado. Y por eso es que ellos no trabajan sábado y domingo. Pero si fuéramos un país, digamos, que de verdad nos amáramos a nosotros mismos, la Corte Constitucional, ese en el momento que se proclama, así es. Los jueces dicen, ¿sabe qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy pegando un Charlie. Pues me dijo, córtela porque venga a ser que tenemos sesión emergente. Así pero es. no lo hacen. No lo hacen. Eso ya es tema, digamos, que ellos dirán que es su normativa previa, tienen que investigarlo antes de sentarse y hablar sobre, y para decidir como corte. Pero bueno, Tribunal Contencioso Electoral, ahí tiene la denuncia, no ha hecho nada. El CNE, y aquí yo sí quiero ser bien puntualito. Mira, en esta elección se vio que el CNE ahorita no funciona. Solo funciona para contar votos. Y dar la caja de cartón donde vas a meter el voto y pedir a los militares y hacer los veedores y esa vaina. ¿Por qué? Porque Diana sí se dio cuenta tanto de las infracciones de uno, que era uso de recursos públicos, no pidió la licencia, había dicen un vacío legal, pero sí sabían cómo cortar el vacío, pero no lo hizo. Salió, y este es un tema un poco delicado, pero salió varias veces él o su esposa, que ahorita es primera dama, salía con menor, con la hija de la señora Goldberg. Eso no se puede. La ley no dice que los hijos sí. No. Los hijos no. O sea, ni los hijos ni ningún menor. Niño. Ya. Eso lo hacía él. ¿Qué hacía por la otra parte la candidata González? Lo mismo. Salió con niños, las publicidades que más tiene son de menores. Entonces, ¿qué hizo la presidenta del CNE? Dijo, mira, ni para ti, ni para ti. No, voy a hacer como que si lo que están haciendo no pasa. Y vayan y desen en los votos. Y el que gane después verás cómo se las arregla. Pero ahora tenemos la cosa, ganó Noboa. Si la Contraloría dice, sí, positivo, se usó recursos públicos, y eso es una sanción electoral. Viene el TSE y dice, sí, positivo, hay una sanción electoral. Viene la Corte Constitucional y dice, sí, ¿sabe qué?
procedan con un juicio político para poder destituir al presidente como se debe por el tema de usos de fondos públicos. Y ahí va la votación a la asamblea. ¿Y en qué quedamos? En nada. Nada. En el momento en el que se archiva, ya no se le puede volver a nombrar el tema de juicio político. Entonces es por gusto ya. Y ahorita, por gusto. Y en que lo más claro que se puede decir es que en estas elecciones, el CNE, o sea, los organismos hicieron, ay no. Entonces, mira, yo te pregunté para hacer una recomposición de todo, si existía un problema de legitimidad o era solo una percepción, y aunque no podemos decirlo con certeza, sí se nota que se jugó con una cancha inclinada para un solo lado. Claro, por un lado. CNE y TCE, ya sabemos de qué lado estaba, ¿ya? Y la señora González desafortunadamente estaba del lado perdedor, hay que decirlo así. Eligió mal la cancha. Eligió mal la cancha. Entonces, vamos a concluir este primer bloque esperando pues que se haya entendido un poco sobre la cuestión de las temáticas que estamos proponiendo y sobre lo que nosotros hemos podido ver a lo largo de las elecciones en esta segunda vuelta.